Muy buenos días, queridos chicos del primer año de secundaria. Bienvenidos a la materia de valores cristianos. Que Dios bendiga siempre sus vidas y para mí siempre será un gusto poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Esperamos en Dios que en algún momento podamos ya vernos físicamente. Esperemos en Dios que toda esta situación pase, pero entre tanto estaremos contactándonos vía estos medios. Gracias a Dios por estos medios que de alguna manera nos acercan. Y estamos siempre seguros de que Dios tiene siempre el cuidado de nosotros, protección y sobre todo estamos seguros también que Dios nos da la sabiduría para poder cuidarnos y estar también guardados bajo su mano poderosa. El texto de esta mañana se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 111, el versículo número 10. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Nos deja aquí tres grandes enseñanzas en cuanto a la sabiduría. En primer lugar, nos dice que la sabiduría, toda sabiduría comienza con el temor al Señor. ¿Cuál es el temor que el Señor quiere de nosotros? Es el temor reverente, es el temor de respeto. Y obviamente cuando usted es reverente, cuando usted respeta profundamente, también usted obedece. Es un temor obediente al Señor. Si usted no le no es reverente, si usted no guarda, no cuida de esa reverencia, por último usted nunca va a obedecer a Dios. Así que la reverencia, ese temor nos lleva a tener varias actitudes positivas frente al Señor. En segundo lugar, la segunda enseñanza de este texto nos habla y nos muestra que la sabiduría del Señor va por sobre todo y dura hasta la eternidad. Yo creo que ninguna sabiduría humana llega a durar tanto. Creo que si tenemos sabiduría humana, solamente se utiliza en el campo en el cual nosotros somos sabios. ¿Sí? Si es las ciencias, seremos sabios solo en las ciencias. Hay mucha gente que es sabio en diferentes campos, pero necio en otros y ha caído en otros, ¿sí? Así que es importante que nosotros aprendamos a adquirir la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría de Dios es eterna, procede y va por sobre todas las cosas. Qué interesante es ello, la sabiduría de Dios. Y por último, en cuanto a esa sabiduría, nos dice que la sabiduría de Dios sirve y se aplica para todo y para todos, para el entendido como para el que no es entendido, para el sabio y para el que no es sabio. La sabiduría de Dios está apta para todos. Si usted ha ido al colegio, no ha ido al colegio, si ha terminado, no ha terminado, Dios da sabiduría a todos, a grandes, a chicos. A veces la gente piensa y dice, no, es que la sabiduría tiene que darse cuando yo sea una persona adulta. No es así. No es cuando seas adulto ni cuando no seas adulto, ¿sí? Esta sabiduría tiene que darse en cuanto Dios quiera, ¿sí? Tres cosas importantes que aprendes. Número uno, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Número dos, la sabiduría de Dios sobrepasa todos los tiempos, todos, y, es eterna. Y número tres, está apta para todos, para grandes, chicos, jóvenes, adultos, el entendido y el que no es entendido, el letrado y el que no es letrado. Así que está aplicable para todos. Y espero que tú puedas acceder a esa sabiduría de Dios. Y yendo en la misma dirección de la sabiduría de Dios, en esta mañana, hoy viernes 6 de noviembre del 2020, necesitamos hablar en nuestro tema sobre la sabiduría. La sabiduría. Qué bueno es entender este aspecto importante, la sabiduría. Y quiero leer
un proverbio, voy a leer varios versículos de este proverbio, y yo quiero que tú tengas algo en mente, que tú cada vez que vienes al curso, sea de valores cristianos o de educación cristiana, tengas tu Biblia a tu mano. La Biblia cerca de ti. Y en esta ocasión quiero que busques el libro de Proverbios, capítulo 8, y juntos podamos ir dando lectura a este texto tan especial. El libro de Proverbios, capítulo 8. El libro de Proverbios, capítulo 8, nos habla acerca de la sabiduría. Y de título dice, excelencia y eternidad es la sabiduría. No habla de las ciencias, habla de la sabiduría de Dios. Y quiero que escuches atentamente estos siguientes textos. Número 1 dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para. El lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entrad, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables al que ha hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y no hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Qué interesante, mire, la sabiduría hablando, personificando la sabiduría. La sabiduría está personificando, está diciendo, soy una persona. Y como que fuera una persona, la sabiduría muestra aquí cómo se comporta la sabiduría, ¿sí? Y dice tantas cosas lindas de la sabiduría. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice la sabiduría, ¿verdad? No habla solamente de temprano de levantarse a 6 de la mañana, sino habla también de nuestra edad, de los de que temprano me buscan. Un niño puede ser sabio porque le ha buscado muy temprano. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Ah, mire, podría decir el oro de 18, el oro de 24 y hay el oro de 32, ¿sí? Que es el mejor oro. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio, para hacer que me amen y que tengan heredad, y que yo llene sus tesoros. Si usted, yo le invito a que usted pueda leer todo este salmo, este proverbio, capítulo 8, habla sobre la sabiduría y cómo la sabiduría se comporta, ¿sí? Quiero rescatar 4 breves enseñanzas de esta sabiduría que hemos hablado. 4 breves enseñanzas y lo colocaremos en cada uno de los cuadros. ¿Está bien? 4 breves enseñanzas. Y vamos a ver cómo esta sabiduría está a nuestro alcance. Número 1. La sabiduría
da voces por todo lado. Qué un poco triste pensar en esto, ¿no? Pero la sabiduría está buscándonos, ¿sí? Podríamos decir entonces, la sabiduría, podríamos poner directamente, la sabiduría nos busca, ¿sí? La sabiduría, ¿qué hace? La sabiduría nos busca. ¿Qué dice que hacía la sabiduría? Daba voces por todo lado. No solamente en los salones de clases de las universidades, aunque ahí está un tipo de sabiduría, pero no la sabiduría de Dios. No solamente en los montes, perdón, en los montones de libros de la biblioteca, aunque ahí está, pero no es el todo. No es solamente la posesión de los que han tenido mucha educación, no está solo con los reyes, ¿sí? Donde quiera que vayamos, debemos encontramos la sabiduría. Levanta su voz en los caminos, donde pasa la muchedumbre, a los pobres también está llamando, a quienes tienen su diploma de la universidad, como también a los que no han concluido sus estudios primarios. La sabiduría está al alcance de todos. Notan las invitaciones. Miren ahí en el proverbio que habíamos leído, decía en el versículo 5, entren os simples, o entended os simples, mire, oíd, recibid mi enseñanza. ¿Qué hace la sabiduría? La sabiduría nos está buscando. Así que hay un letrero ahí que dice, te busca la sabiduría. No está restringida. Y eso es algo maravilloso, porque en Dios la sabiduría está al alcance de todos. ¿Sí? Al alcance de todos. Seguramente va a venir una pregunta y va a decir, ¿cómo podemos obtener? ¿Cómo puedo obtener? ¿Sí? Esta sabiduría. ¿Cómo, cómo puedo obtener? Dice, por los ojos, decía el proverbio, por los ojos. Son como dos puertas. Ábrelos. Abre tus ojos, abre tu entendimiento. ¿Sí? Debes abrir tu entendimiento. Por los oídos. Qué interesante como decía, ¿no? Por los oídos. ¿Sí? ¿Y qué decía en cuanto a los oídos? Por los ojos como puertas. Abre. Yo diría en esta mañana, abre tus ojos a la sabiduría. Por los oídos, dos o más puertas. Sabiduría está tocando a la puerta. El necio dice, vete, váyase. ¿Sabe qué hace el necio? No quiere escuchar la sabiduría. Pero el sabio dice, pasa, entra. ¿Sabe qué significa eso? Escucha la sabiduría. La palabra de Dios es sabia. Y hay gente que cuando le decimos, vamos a leer un versículo, se ríe, hace broma, los chicos con las justas quieren ir. ¿Recuerdan ustedes cuando iban al templo? A veces cuando se leía en el templo, hacían broma, jugaban. Pero esa es la sabiduría. Y muchos, en vez de abrir sus oídos para escuchar la sabiduría, decían, vete, váyase. Pero el sabio, ¿qué dice? El sabio dice, pase de los errores y éxitos de los demás, ¿sí? El campesino, el perezoso, todos ellos, la sabiduría está a su alcance. ¿Cómo podemos alcanzar? Por los ojos, abriendo nuestros ojos, mirando, y por los oídos, escuchando la sabiduría. En segundo lugar, la sabiduría, ¿qué hace? La sabiduría nos guía. ¿Qué hace la sabiduría? Nos guía. ¿Nos guía por dónde? Por caminos rectos, caminos derechos, ¿sí? De su boca vienen cosas rectas y justas. La sabiduría, de la boca de la sabiduría vienen las cosas correctas y justas. ¿Nos guía cómo? ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos guía? A ver, ¿cómo nos guía? Dice, de su boca viene, ¿qué cosa? La justicia. Viene cosas justas y rectas, como la regla, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando la regla ya no está recta, ya no está derecha? ¿Qué sucede? Ya no vale. Si la regla tiene curvas, está fallando, ya no vale. Así también es la sabiduría. La sabiduría nos dirige por los caminos derechos, justos, ¿sí? Nada torcido, ni perversidad. No hay nada perverso en la sabiduría. Todo es derecho. Nos enseña en cuanto lo que debemos, ¿qué cosa? Aborrecer, ¿sí? Nos enseña cuánto hay que aborrecer. ¿Está bien? En cuanto lo que hay que aborrecer, ¿sí? En cuanto hay que aborrecer. ¿Y qué hay que aborrecer? El mal, la soberbia, la arrogancia, la boca perversa, la boca sucia, ¿sí? Que mucha gente dice que ¿por qué hablan malas palabras? Porque se creen más grandes. Pues esa no es la verdad, ¿sí? Así que, ¿qué hay que aborrecer? El mal, la soberbia, la arrogancia, la boca perversa, dice la Biblia, ¿no? ¿Qué hay que aborrecer? Todo ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría que hace, guía. ¿Hacia dónde nos guía? Hacia las cosas justas, derechas, rectas. Nos enseña a aborrecer. ¿Qué aborrecemos? El mal. Bien, ¿qué aborrecemos? La soberbia, ¿sí? La soberbia. ¿Qué más aborrecemos? La arrogancia, ¿sí? La arrogancia. Eso aborrecemos, ¿verdad? En tercer lugar, la sabiduría siempre dará, ¿qué cosa? Buenos resultados. La sabiduría siempre dará, ¿qué cosa? Buenos resultados. ¿A quién dará buenos resultados? ¿Sí? A los que nos da, a los que hemos sabido escuchar. ¿Escuchar qué cosa? El consejo, el buen juicio, la inteligencia, ¿verdad? A ellos nos da, ¿qué cosa? Buenos resultados. Nos hace, ¿qué cosa? Capaces de ocupar posiciones de mucha importancia. ¿Por qué? Porque somos sabios, ¿verdad? ¿Qué nos da? Primero, nos da consejo. ¿Qué nos da? Nos da, sí, aquí podemos poner. ¿Cuáles son los buenos resultados? ¿Quién nos da? Consejos. ¿Qué más nos da? Buen juicio. La sabiduría da buen juicio. ¿Qué más nos da? Nos da inteligencia, ¿verdad? La inteligencia. Eso es algo bueno de la sabiduría, ¿sí? Nos da inteligencia. Nos hace capaces ¿para qué? Para ocupar puestos grandes. Dice, por mí reinan los reyes. Qué interesante este. Los príncipes determinan justicia gracias a la sabiduría. Los gobernantes juzgan a la tierra gracias a qué? A la sabiduría. La sabiduría les hace próspero, pero no una prosperidad cualquiera. Decía que era más grande que el oro refinado, ¿sí? Aún más da heredad. Qué buena que es la sabiduría. ¿Se imagina usted? Entonces, ¿qué nomás aprendemos aquí? Número uno, que la sabiduría está buscando. Así que te busca la sabiduría. ¿Cómo? A través de los ojos. Mira la sabiduría. Nos está buscando y quiere que nosotros escuchemos la sabiduría. En segundo lugar, decimos, trae buenos resultados. Nos da consejo, nos da buen juicio, ¿sí? En tercer lugar, nos guía. ¿Cómo nos guía? Nos guía caminos justos, rectos, aborrece el mal, la soberbia y la arrogancia. Y por último, hay algo importante. Conocer a Cristo es como conocer la sabiduría. Conocer a Cristo es como conocer la sabiduría. ¿Por qué? Porque todo lo que es sabiduría, Cristo es también.
Lo más que aprendemos de la sabiduría es lo más que aprendemos de Cristo. Lo más que aprendemos de Cristo, tanto más aprendemos de la sabiduría. Y podemos ver en los versículos 21 en adelante del proverbio, se van a dar cuenta que habla de Cristo. Y dice, mía es esta sabiduría. Quiero leerles solamente el versículo 22 de Proverbios capítulo 8. Y me gustaría que ustedes puedan leer este proverbio 8, ¿sí? Capítulo 22. Jehová me poseía en el principio. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Y todo empieza hablando acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de toda sabiduría. Entonces, conocer a Cristo es conocer la sabiduría. Así que yo te invito a que tú puedas conocer a Cristo Jesús. 4 grandes enseñanzas que tenemos acerca de esta sabiduría. Recuerda muy bien lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Pues debemos andar con sabiduría. Pero tú dirás, pero es que yo no soy sabio, soy necio. Tienes que ir por este camino. Nos busca la sabiduría. Trae buenos resultados la sabiduría. Nos guía la sabiduría. Y por último, conocer a Cristo es conocer la sabiduría. ¿Está bien? Te he dejado 2 fichas para que puedas desarrollar la ficha de trabajo con preguntas de este tema y la ficha de actividad que debes completar y enviarnos lo más pronto posible. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por este día. Nos vemos la semana que entra. Gracias.